Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el Perú. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. El lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos, también define quiénes somos y a qué grupo pertenecemos. El estudio de las lenguas es una magnífica puerta de entrada para entender la gran diversidad y riqueza cultural del Perú. En el programa de hoy, del Hakaru al Spanglish. En el programa de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Me toca presentar a Silvia Falcón, ella es soprano e intérprete de música andina. Bienvenida, Silvia. Hola, Melania, gracias. También nos acompaña Miriam Yataco. Ella es sociolingüista y profesora de la Universidad de Nueva York. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, para empezar el programa, Miriam, ¿cuál es la diferencia entre lengua y dialecto? Bueno, las lenguas son expresiones culturales, o sea, creadas por un grupo humano para comunicarse, y la acepción que le damos a dialecto es una variedad de la lengua. Eso es lo que es un dialecto. O sea, tenemos que hablar ahorita de lenguas, es la forma correcta de decirlo, Sí, lenguas. sí. ¿Y cuántas lenguas hay en el Perú? Para eso hay varias respuestas. En realidad hay diferentes posiciones, de acuerdo a los lingüistas que han estudiado, que hablan de mínimamente 44 lenguas y máximo hasta 90 en este momento, ¿no? En este momento. Lo interesante es entender que antes del contacto ya en la zona andina era un espacio plurilingüe y multilingüe, ¿no? Y a la llegada del contacto, obviamente... ¿Te refieres a la llegada de los españoles? De los ¿verdad? españoles, sí. Sigue siendo plurilingüe, pero las lenguas han sido desplazadas porque la única lengua que ha tomado el espacio central ha sido el castellano, ¿no? Digamos que geográficamente la zona más rica a nivel lingüista en el Perú es la Amazonía, porque ahí Sí, creo que reconocidas hay casi 40 lenguas. Sí, 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 40. sí. Y hay muchas más que en realidad no se sabe y hay lingüistas que piensan que hay muchas más, ¿no? Pero obviamente también es importante decir que esta extraordinaria riqueza que hay de producción de lenguas en la zona de la Amazonía está en peligro, ¿no? Muchas de ellas están en situaciones en que están en un declive muy grande y se teme pues que vayan en algún momento a empezar su estado ya de desaparición. Y antes de la llegada de los españoles, ¿cuál era la lengua que primaba? Bueno, es el quechua. El quechua. El quechua. El mal llamado quechua, ¿no? Porque Sí, es mal runasimi, llamado runasimi, el lengua del runasimi. hombre, lengua o boca del hombre, ¿no? Claro. ¿Y por qué pero se le llama quechua entonces? Fue en realidad el runasimi el que homogeneizó un poco, ¿no? Sí. Porque igual teníamos la misma diversidad de lenguas antes de la llegada de los españoles y durante y antes del imperio también. O sea, existió siempre la misma cantidad, la misma diversidad, la misma dinámica de múltiples lenguas, y creo que hasta el runasimi, el quechua, viene a ser una lengua franca, porque fue la que más o menos unificó o homogeneizó de alguna forma para el control, ¿no? Claro. Para la administración. Funciona Fue como una importante. lengua general. Sí. Y existían también lenguas específicas de región, ¿no? Pero otras lenguas muy importantes, el llamado muchic, ¿no? El hakaru, el puquina, son lenguas muy importantes y en la época de antes del contacto. Entonces las personas ya eran bilingües, necesitaban claro. hablar todo. Sí. Claro, Ya teníamos- cuando se expande el Tahuantinsuyo ya existía el quechua. Parece que el quechua, el mal llamado quechua, ¿no? Bueno, pero por facilidad vamos a referirnos al quechua, tuvo su primer momento de expansión durante el Imperio Huari. Así es. Digamos que era, salvando las distancias, el inglés de los Andes, Así es. porque servía para las Todos transacciones hablaban. comerciales. Entonces, cuando los incas quisieron expandirse, tuvieron que hacerlo en quechua. Sí, Los claro, incas sí. originalmente hablaban el puquina, que es una puquina, lengua que ya desapareció. Sí, Y cuando llegaron al Cusco, ahí se hablaba el aymara. el aymara. Y cuando se expanden después de la victoria frente a los chancas, tuvieron que hacerlo en quechua porque ya era una lengua relativamente extendida por, digamos, hasta la zona de Ancash,
y por el sur hasta Ayacucho, ¿no? Claro. ¿No? Entonces ya había esa presencia del quechua. Claro, por eso es que ahora también se traducen todas las variantes del quechua desde, como dices, hasta en Tacna, en combinaciones con el aymara que manejan hasta Ancash, más allá de Ancash. En el mismo Cajamarca hay algunas comunidades que hasta ahora tienen una variedad del quechua. Claro. Junín es otra variedad del quechua, ¿no? O sea, ahí tenemos... Claro, es que se supone, según los lingüistas, hay dos quechuas, pues, ¿no? O sea, el quechua central, que es el quechua originario, que iría desde Ancash hasta Ayacucho, pasando Ayacucho, por la Sierra Central, la Sierra de Lima, sí. y luego el quechua 2, o el Sí, quechua que es- periférico, que es el que se expande a raíz del Tahuantinsuyo, que es el que llega pues hasta Quito, hasta Colombia, hasta el claro, norte que está de Argentina, de ¿no? Argentina, ¿no? Y por supuesto en Cajamarca, y en el mismo Cusco, ¿no? Claro. ¿Y en la costa qué se hablaba? Las lenguas de la costa, ¿no? Una de ellas era el Quingnam y el otro es el Mochic. El Mochic ha sido muy importante en la costa. Se supone que el último hablante de Mochic ha muerto a principios de 1900. Ahí hay ciertas diferencias en reportar el dato, pero aunque me estaban diciendo hace poco que hay familias que todavía manejan el Mochic, ¿no? Ahora es muy interesante de ver, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero hay una circunstancia que a mí me parece peculiar, porque ahora con el ordenamiento en que nosotros hemos aprendido nuestra territorialidad, ¿no? Costa, sierra, selva, tenemos yo siento que tenemos todavía una concepción muy parametrada de lo que es nuestro Sí. territorio, ¿no? O sea, costa, solo la costa, sierra, solo la franja de los Andes, y la selva, solamente los bosques. Y yo creo que en realidad nuestra historia, nuestro pasado nos confirma y reconfirma que siempre ha habido una dinámica tan intensa, tanto movimiento, que es muy difícil hablar de solamente lenguas de costa, porque por ejemplo en Pachacamac, que es costa, se habla el quechua. El Chincha también tiene muestras de Runasimi muy importantes y sigue siendo para nosotros ahora costa. Pero en realidad la extensión de los Andes llega pues hasta el mar, ¿no? Además, Entonces, además te doy otro dato, cuando llegan los españoles al Valle de Lima, había muchos grupos aymara hablantes. exacto. Por ejemplo, los Rurigancho, ¿no? Que da el nombre al distrito de San Juan del Lurigancho, ellos hablaban aymara, porque llegan en la época de la expansión Huari. Imagínate. Incluso tenemos muchos nombres Que de están distritos, de relacionados, pueblitos que exacto. son de origen aymara Claro. en plena Lima. Exacto. ¿No? Por eso Así es, creo que así es un poco... yo quisiera aportar algo que me parece importante para que el peruano y los peruanos entendamos que en el pasado, o sea, antes del contacto con los españoles, la zona andina era un espacio plurilingüe, en el cual sus habitantes no asumían que porque aparecían personas, por ejemplo, de otro grupo, ellos iban a hablar la misma lengua. Siempre había la posibilidad y la percepción de que las personas hablaran otras lenguas, y eso era algo normal, eso era algo natural. Y esa ecología multilingüe se rompe cuando llegan los europeos y, bueno, empieza la percepción de que una lengua tenía que ser impuesta y olvidarse de las otras lenguas. Y hay que tener en cuenta otro factor, o sea, cuando después del siglo XVI los españoles llaman a toda la población indios, Sí. ¿no? Como que hay un término que los homogeniza, pero antes del siglo XVI aquí no había indios. Sí. O sea, tú llegabas y había yungas, Así chachapoyas, es. cajamarcas, muchicas, Muchicas. chimúes, pacajes, collas, coyaguas, o sea, huancas, Exacto. chancas, y cada uno de esos grupos étnicos tenía su propio idioma, o sea, era un espacio demasiado rico, ¿no? Eran espacios muy ricos, ¿no? En donde había una serie de intercambios, no solamente verbales, sino de signos, que tenían que ver con la vestimenta. O sea, existen otras maneras de fijar el conocimiento y de guardarlo, que no necesariamente tienen que ver con lo que nosotros percibimos ahora en la cultura la escritura o escritural, se le llama, que tiene que ver con el texto escrito. Las grafías. Son otras formas más sutiles, que tienen que ver inclusive con la gestualidad, y que yo creo que se perdió, ¿no? Todo ese universo de signos extraordinarios en que había comunicación
se perdió y yo creo que eso es muy importante explicarlo. Y eso es una de las cosas que tienen las lenguas, pues, ¿no? O sea, no solamente cuando se pierde una lengua, no solamente se pierde el idioma o lo que se escribe o los textos, se pierde una concepción, una forma de ver el mundo, una forma de sentir, la forma de expresarse, la forma de vivir cotidianamente y también de aprender del cosmos, tu relación con la naturaleza, tu relación con otro ser humano, con personas que no son de tu misma comunidad. Entonces, esas cosas, por ejemplo, se van se pasan de largo cuando uno piensa en que, bueno, se extingue la lengua, bueno, hay pocos hablantes y nada más, pero en realidad es todo una concepción, ¿no? Todas son sabidurías porque hasta las lenguas ancestrales. son realmente creaciones maravillosas en donde, y yo lo explico así siempre, ¿no? Son sistemas en donde hay un sistema de sonidos que tienen que ver con la fonética, la fonología. Hay ciertas lenguas, por ejemplo, que son tonales. Es una riqueza extraordinaria solamente en los sonidos. Después, las palabras, cómo tú llamas a diferentes... por ejemplo, esto se llama una cosa en una lengua, otra palabra en otra lengua. Entonces hay una riqueza en la producción de palabras. ¿Cómo pones esas palabras juntas y las empiezas a trabajar como en un sistema a través de la gramática o sintaxis? Después viene la semántica, que es toda el significado, y después viene pragmática, que tiene la pragmática, sobre todo intercultural, cómo funciona la lengua en relación a la cultura. La parte práctica. Claro, entonces estos sistemas son valiosísimos. Hay diferencias entre diferentes lenguas, pero son sistemas importantísimos. Y una lengua te proporciona, es una lengua materna, y te proporciona muchas cosas más, te proporciona maneras de procesar la realidad, maneras de conocer, de llamar a las cosas que están en tu entorno, inclusive maneras de cómo procesar tus emociones. Entonces, cuando decimos que el Perú es un país plurilingüe, multilingüe, estamos hablando de muchos peruanos en este momento, en el año 2012, cuya lengua materna no es el castellano, que tienen diferentes formas de procesar, de ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo de estas, por ejemplo, supongamos 44 lenguas que hay en el país, 4 andinas, 38 amazónicas y una más que sería el castellano, solamente podemos darle un énfasis tan grande al castellano en oposición de todas estas otras lenguas, que además son lenguas oriundas de este es su territorialidad, ¿no? Entonces, creo que lo que has dicho sí es importante, porque hay que recordarle al público que la lengua o el idioma reflejan la estructura mental del ser humano. Entre lengua y pensamiento. Y por lo tanto, pues hay muchas formas de ser peruano. Así es. Eso es lo interesante. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte y en el próximo bloque hablaremos a profundidad de qué pasó cuando llegaron los españoles.